Cordial saludo. Mi nombre es Clara Eugenia Cifuentes Piñeros, soy terapeuta ocupacional, especialista en gerencia de la salud ocupacional. En este día vamos a tomar el tema de los fundamentos de la rehabilitación integral como insumo a la mejoría médica máxima. La rehabilitación en el marco del Manual de la Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, planteada como un sinónimo de una de las definiciones relativas a la aplicación. Este obedece a la mejoría médica máxima. Puede ser vista como un proveedor o un facilitador de información acerca de los resultados obtenidos en este proceso. Para esto, desde la herramienta que entrará en vigencia a partir del 13 de febrero del año 2015, su consideración se fundamenta como un producto importante y se define como dice en el manual. Vamos a leer textualmente qué definición aporta el mismo. Es un punto en el cual la condición patológica se estabiliza sustancialmente y es poco probable que cambie, ya sea para mejorar o empeorar en el próximo año con o sin tratamiento. Son sinónimos de este término: pérdida comprobable, pérdidas fija y estable, cura máxima, grado máximo de mejoría médica, máximo grado de salud, curación máxima, máxima rehabilitación médica, estabilidad médica máxima, estabilidad médica, resultados médicos finales, médicamente estable, médicamente estacionario, permanente y estacionario. No se puede ofrecer más tratamiento o se da por terminado el tratamiento. Incluye los tratamientos médicos, quirúrgicos y de rehabilitación integral que se encuentren disponibles para las personas y que sean pertinentes según la condición de salud. Es así como ojalá y la rehabilitación integral pudiera dar todo el producto documental de un proceso en comunicación con los procesos netamente médicos especializados y quirúrgicos. Desde esta perspectiva, para la rehabilitación integral implica unos retos muy importantes. Por un lado, direccionados hacia los profesionales que integran los equipos de rehabilitación, generando la necesidad de capacitación, de formación, de actualización, conocimiento y entrenamiento en la aplicación de la herramienta de la calificación. Esto con el objeto importantísimo de conocerla a fondo para exponerla y reeducar a los usuarios de los servicios de hacia dónde apuntan los beneficios de la rehabilitación. Por otro lado, para que el producto o insumo que se direccione hacia los procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional sean de máxima eficiencia y efectividad, por supuesto, para que sea un reflejo, un espejo fiel de la condición con que la persona termina su proceso de rehabilitación. Varios son los beneficios que presta la rehabilitación integral y vamos a centrarnos en lo que le aporta específicamente a procesos de capacidad de calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional y otros beneficios. Los productos de la rehabilitación integral van encaminados en varias direcciones. Unos de ellos son la valoración ocupacional, que puede tener la utilidad en los programas para tener un fin de generar la orientación al acceso de empleo, trabajo o a lo nominado como la inclusión laboral, a través de espacios como el ya tradicional Servicio Público de Empleo del SENA, y que en la actualidad el Gobierno Nacional ha impulsado para hacer réplica de estos beneficios a través de las cajas de compensación familiar, en donde ellos expanden estos servicios de colocación y empleo en todo el territorio nacional.
Con el apoyo también técnico de un programa que se llama Pacto de Productividad, están apoyando la metodología que ha desarrollado este programa, cuya solidaridad de apoyo va con otras fundaciones, por ejemplo la Fundación Corona, la Fundación Saldarriaga Concha, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras más que replican la metodología de inclusión laboral para personas en situación de discapacidad. Por otro lado, la certificación de discapacidad, la cual no está relacionada con una calificación dando un porcentaje de pérdida de capacidad laboral y ocupacional, tiene un objetivo de acceso a beneficios de programas de asistencia social. Para efectos de dar los resultados en los programas de calificación, la rehabilitación puede dar la documentación de este proceso en el mismo lenguaje que requiere el manual. Por ejemplo, capacidad laboral y capacidad ocupacional, para efectos de la calificación de la pérdida de capacidad laboral. La definición de estos dos conceptos, capacidad laboral, obedece y está registrado en el manual del decreto 1507 y obedece a un conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, potencialidades del orden físico, mental, sensorial, social, que permiten a una persona desempeñarse en un trabajo. La capacidad ocupacional, por su lado, permite ver la calidad del desempeño en una ocupación desde las actividades básicas cotidianas o diarias, y también depende de las habilidades motoras, de procesamiento, de comunicación e interacción según la etapa del ciclo vital de la persona. La fundamentación conceptual de la rehabilitación integral, vamos a partir de la revisión de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo dado en el año 2006. Allí quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo del año 2007, y este señala un cambio fundamental y paradigmático en el concepto de la rehabilitación, ya que toma de las actitudes y enfoques respecto a las personas con discapacidad. Esta convención concedió un instrumento de derechos humanos muy importante para todos los países participantes de él, pues a partir de esta convención hubo un compromiso de cumplimiento a través de la generación de políticas y lineamientos de política pública en los programas de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad. Vamos a ver muchos de esos elementos que toma este concepto, que es muy importante. Entonces, tiene en cuenta los derechos fundamentales y derechos humanos de las personas con discapacidad, explícitamente en el desarrollo social y en su contexto integral. En ella se adopta una amplia clasificación de las discapacidades, ¿sí? Y reafirma que todas las personas con todo tipo de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. También aclara y precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos, y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones que faciliten el desempeño de las personas en los contextos reales. Dentro de la Convención de Derechos, específicamente el artículo 26 es el que habla de la propuesta de concepto de los procesos de habilitación y rehabilitación. Vamos a ver, entonces, uno de los aspectos que los estados partes adoptan y se comprometen a ejecutar son medidas efectivas, medidas pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia
la máxima capacidad física, mental, social, vocacional y la inclusión y su participación plena en todos los aspectos de la vida. A fin de que los estados que se organicen, intensifiquen y amplíen los servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de salud, de empleo, trabajo, educación, servicios sociales, y de forma que esos servicios y programas contengan los siguientes aspectos. Por un lado, que estos programas comiencen de una manera temprana, oportuna para las personas que ameritan un proceso de rehabilitación. Además de esto, de la oportunidad, que sea un equipo multidisciplinar. Más adelante, cuando veamos otros conceptos, vamos a explicar qué significa que los procesos de rehabilitación sean abordados por equipos interdisciplinares y hasta transdisciplinares. También que por ser interdisciplinar, cada disciplina aportante sea especial en un aspecto o en un sector de las dimensiones de la vida de una persona. Por otro lado, este concepto sugiere que se apoye la participación e inclusión en la comunidad de la persona y en todos los aspectos de la sociedad. Es decir, que estén a disposición las personas con discapacidad lo más cerca posible de su comunidad inmediata, de su comunidad mediata, e incluso que vaya hasta todos los rincones y zonas rurales de los territorios. Los estados componentes de esta convención deben promover el desarrollo de la formación inicial, de la actualización también y de la continuidad en esa actualización de los profesionales, del talento humano que hace parte de los procesos de rehabilitación o que se configuran como equipos facilitadores de esos procesos. También dice en la convención que los estados deben promover la disponibilidad, el conocimiento, el uso de tecnologías de apoyo o dispositivos de apoyo, de asistencia, destinados a las personas con discapacidad a efectos de habilitación y rehabilitación. De acuerdo con este concepto, la rehabilitación está dada en un marco de enfoque de derechos y de capacidades humanas, de potencial para personas diversas, quienes representan un potencial de desarrollo humano y social sostenible, siendo protagonistas de la participación o inclusión social con justicia social y desarrollo de calidad de vida. Partiendo de este concepto que nos facilita, que nos da la Convención de Derechos, se plantean y se derivan los lineamientos de política pública para el país a nivel nacional, de alcance territorial, local e inmediato. Para efectos de nuestro país, en el Plan Decenal de Salud Pública, que va del año 2012 al año 2021, y derivado de este va el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, año 2013-2021. Este último da respuesta al compromiso que el país asumió para dar continuidad especialmente a los ejes de política pública y de articulación con el Plan Decenal en dos dimensiones. En el capítulo 7, que habla de salud y ámbito laboral, y en el capítulo 8, dimensiones transversales, que hace mención a la dimensión transversal de gestión diferencial de poblaciones, etnias. En las poblaciones va desde la infancia, primera infancia, infancia, adolescencia y población adulta mayor. La
Para efectos en este aspecto, el Ministerio de Salud y de Protección Social se encuentra desarrollando en este momento la construcción de los lineamientos de rehabilitación funcional con enfoque biopsicosocial. ¿A partir de qué? De unas mesas de trabajo que desarrollan cada una de las líneas de trabajo como son dispositivos de asistencia de acuerdo a la norma ISO 9999 que tiene el país adoptada. Otro tema es el de conceptos de rehabilitación, rutas de atención, estructuras de la atención en rehabilitación, estrategias de atención, formación de talento humano. Ojalá y a manera personal siempre se debe sugerir que los componentes de la rehabilitación, en este caso de lo funcional que hace parte de los procesos de salud, no se deslinden ni se desarticulen de los otros componentes. Ojalá siempre en Colombia hagamos una tendencia a la construcción de la rehabilitación en forma integral, que se articulen, que empiecen temprano y que no solamente se den primero lo funcional, segundo lo profesional o vocacional y tercero la parte social o la rehabilitación basada en la comunidad, sino que se trata de una oportunidad de llevar los mismos componentes de rehabilitación social o basada en comunidad desde la misma rehabilitación funcional. Es decir, desde que una persona empiece su proceso de hospitalización, hacia allá es donde deben orientarse los procesos de rehabilitación basados en comunidad. En el plan de seguridad y salud en el trabajo que va planteado desde el año 2013 al año 2021, que ha sido generado y publicado por el Ministerio de Trabajo, este año, en julio del 2014 fue publicado, ha generado unas estrategias dirigidas a la rehabilitación en el Sistema General de Riesgos Laborales, y este es un punto muy importante, que de salud tomados de la mano, ojalá siempre vayan en un desarrollo paralelo y constante, que no se vayan a deslindar. Este trabajo viene siendo dado por el Ministerio en apoyo por la OIS, que genera estrategias dirigidas a generar y construir y fortalecer un sistema de rehabilitación en el Sistema General de Riesgos. En dos puntos del plan están tocando el proceso de rehabilitación. Uno, en el objetivo 3, que apunta al fortalecimiento de la promoción de la seguridad y salud de los trabajadores y la prevención de los riesgos laborales, a través de unos objetivos específicos que favorecen el logro de entornos laborales y ocupacionales saludables. Por un lado, los objetivos van encaminados a fortalecer mecanismos de protección de los trabajadores en debilidad manifiesta, es decir, personas que tengan una situación de discapacidad y que se encuentren laborando. También apuntan estos objetivos a evitar la discriminación en el trabajo de las personas que tengan una condición especial de discapacidad. También van apuntando a la prevención de mayor discapacidad en el trabajo, en los ambientes que sean sanos y que accedan a un trabajo decente por estas personas. Van dirigidos a la inclusión de las personas con discapacidad en esos ambientes seguros. Fortalecimiento de la normativa de los derechos y garantías de los trabajadores en condición de debilidad manifiesta. El otro punto que toca el plan de seguridad y salud en el trabajo viene dirigido a la optimización del reconocimiento de prestaciones al trabajador en el Sistema General de Riesgos Laborales, en dos aspectos. Por un lado, fortalecer las acciones tendientes a la oportunidad de las prestaciones, como son los procesos de rehabilitación, mejorando los mismos, y mejorar los procesos de calificación y de determinación de origen. ¿Cómo el Ministerio ha propuesto que se dé este plan?
Por un lado, proponen como objetivo específico implementar modelos de rehabilitación, readaptación, reincorporación laboral y orientación ocupacional en el Sistema General de Riesgos Laborales. Ahora bien, ¿qué actividades están proponiendo a la ejecución de este objetivo? Por un lado, dicen, se debe actualizar todas las herramientas que se tengan a la mano para hacer desarrollos en rehabilitación, como cuáles. Hay un manual que se ha venido desarrollando desde hace 10 años, cuya tercera edición salió en el año 2010. Entonces, esta actividad es para actualizar este manual y generar unas guías de evaluación y rehabilitación integrales para los diagnósticos que presenten mayor prevalencia. Por otro lado, viene la implementación y actualización de los estándares semánticos en salud, que corresponden a las clasificaciones como la CIE-10, la CIF y dispositivos de asistencia a personas con discapacidad, incorporando la norma ISO 9999. Otra de las acciones está encaminada al desarrollo de acciones de difusión y capacitación de la implementación del sistema de rehabilitación. Esta reglamentación contiene o implica la emisión de una norma que va a ser de obligatorio cumplimiento para todo el sistema. Y por supuesto, el sistema contiene actores. Esos actores se pretende por parte del Ministerio garantizar el cumplimiento a través del fortalecimiento de su sistema de vigilancia. Antes de ello, por supuesto, ellos quieren difundir cómo va a ser el uno a uno, el paso a paso para implementar el sistema. Por otro lado, en la garantía de las prestaciones a la población con discapacidad en el sistema de riesgos laborales, va enfocado a implementar y controlar el proceso de procedimientos para la calificación de origen. Ya se cumplió una de estas actividades pendientes por el Ministerio y era emitir el decreto del 1507 que obedece al Manual Único de Calificación de Pérdida Laboral y Ocupacional. Ahora estamos en los procesos de difusión y capacitación de los equipos llamados a calificar. Con base en lo anterior se explican aspectos claves de la rehabilitación, como corresponde en esta oportunidad a la fundamentación conceptual de la misma, la cual se enmarca como aspecto fundamental en un modelo ecológico o biopsicosocial y en derechos humanos. Otro concepto que podemos leer aquí viene dado o tomado por el Manual de Procedimientos para la Rehabilitación y Reincorporación Ocupacional de los Trabajadores en el Sistema General de Riesgos Laborales, que fue editado por el Ministerio de la Protección Social en el año 2010. Esta definición dice que la rehabilitación integral está compuesta por un conjunto de actividades, de acciones sociales, terapéuticas, educativas, de formación, de tiempo limitados, articulados, definidos y conducidos por un equipo facilitador, un equipo compuesto por varias disciplinas o interdisciplinario, en el que se involucra a la persona o al usuario como un protagonista, es decir, que adopta un papel activo dentro del programa, que debe ser empoderado de su propio proceso, involucra a la familia, a sus cuidadores, a la comunidad inmediata como red de apoyo, a la comunidad laboral, a la comunidad social en el cumplimiento de los objetivos trazados que apunten a lograr cambios en la persona, en el entorno y conduzcan a una reincorporación
ocupacional de la persona. Todo proceso de rehabilitación sí debe tener una duración limitada, no puede ser eterna. Objetivos claramente definidos, fomentar la participación de la persona con discapacidad, que los profesionales participen de una manera que facilite y resalten el protagonismo de la persona o el usuario del proceso, de la familia, de la comunidad en general, e involucrar en su accionar a los diferentes sectores: educación, salud, trabajo, cultura, recreación, entre muchos de los sectores que tienen que estar relacionados y articulados con los procesos de rehabilitación integral. En este contexto, el término ocupacional incluye actividades de trabajo o laborales, actividades de trabajo no laboral, de formación para el trabajo y actividades de mantenimiento funcional, cuando una persona definitivamente no puede desempeñar un trabajo remunerado. Con el ánimo de diferenciar los componentes de la rehabilitación, más no de que sean completamente limitantes y uno independiente del otro, queremos decir que los componentes de la rehabilitación son varios, son tres. En este momento podemos decir que hay un componente de rehabilitación funcional, el cual comprende todas las acciones desarrolladas para recuperar la máxima función posible de las habilidades perdidas, basándose en principios de biomecánica, fisiología, neuropsicología, entre otras, partiendo del diagnóstico de los requerimientos individuales, laborales y ocupacionales de la persona, con el fin de eliminar o reducir las secuelas o el daño corporal residual, ya sean de la estructura o la función. Esto se traduce en deficiencias que comprometen la capacidad de ejecución y de desempeño en la persona. Otro de los componentes de la rehabilitación profesional es el proceso en el cual una persona logra compensar el mayor grado posible de las habilidades y destrezas afectadas por una condición de discapacidad que repercute directamente en su desempeño. Incluye igualmente todo el componente funcional, todas las acciones terapéuticas especializadas y médicas. El componente social es el que corresponde a toda la rehabilitación basada en la comunidad y que constituye una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación. Constituye la equiparación de oportunidades e integración finalmente social de todas las personas con discapacidad. Ya finalizando y haciendo como un englobamiento de la rehabilitación y la fundamentación, quiero despedirme de ustedes y podernos ver para darle continuidad a este tema tan interesante en una próxima oportunidad. Muchas gracias.